hace ejercicio de que despierte un poco más, pero a su vez esta desinflamación de la semilla hace que, porque muchos de los antibióticos que se usan no tienen un 100% de penetración. Pero sin embargo se usan porque las semillas inflamadas dejan pasar el antibiótico. Entonces, al dar corticoides, interviniza, digamos, la llegada de lo que necesitas más en ese momento que es el antibiótico. En realidad, hay indicaciones muy precisas de corticoides que dirían que en medidas que den aguda, no considero. ¿Algunos síntomas? Habían hablado acerca de la radiografía de cráneo. ¿Qué haríamos ahora? Radiografía de cráneo para buscar un foco óptico, ¿no? Una otitis, puede haber signos secundarios. Sí, no, en realidad no es que sea un reporte demasiado, ¿no? Una fractura, si es que ¿sí? Valorativo. Valorativo, sí. La evidencia tuberculosa tiene muchos patrones similares. Aquí hay un montón de textos que no van a leer, pero lo que quiero que identifiquemos es que en la meningitis tuberculosa el cuadro no es tan agudo. El proceso infeccioso general no es tan grave. El paciente con meningitis tuberculosa va a venir a nuestro consultorio más de una vez. Y la primera vez que me ha venido un dolor de cabeza, ¿no? Me siento tonto, no puedo trabajar bien. Y ustedes le van a diagnosticar cualquier cosa, ¿no? Porque no es que le diga que tiene fiebre. De repente va a regresar a los 5 días y la verdad no ha sido dolor de cabeza. Y ustedes de repente van a reevaluar, que están en manera de reevaluar. Y a final de la tercera que viene, ya lo han pedido como ya viene con la familia y ya no saben que se está viendo entonces, y preguntan, ¿y ha tenido fiebre? Porque la verdad que sí, recién ayer, hace 2 días, pero ¿cuánto tiene? No le vamos a 37,5, no está comiendo, seguramente eso lo. No es un cuadro tan rápido, es un cuadro que más. Esos pacientes son los que, si ustedes no lo echan y le buscan signos meningios, pero no va a encontrar meningitis de nunca, sino resistencia, dolorosa, resolutiva de lanzar, no va a ser eso. Entonces, eso tiene la meningitis tuberculosa. Es una meningitis realmente subaguda, ¿no? A veces se demora ahí, no tiene que estar ahí, pero sí no son los mismos. Al final aparece todo, pero de todas maneras tener presente. Hay una temperatura que habla de la frecuencia, y por ese motivo dice que muchas veces el diagnóstico es tardío, ¿no? Por ese pasa. Muchos de los pacientes que recibimos con meningitis tuberculosa ya fueron tratados por procedimientos, no por ejemplo, la piel de la noche, ojo con el meningitis tuberculosa. La diseminación es hematógena, secundaria a un foco primario, ¿no? Generalmente pulmonar, que a veces llega al cerebro y así como hay complejos primarios, muchos de nosotros podemos hipercerebro pero el proceso pulmonar puede dar complejos primarios complejos. Y de pronto incluso hay cosas muy extrañas que a veces por un traumatismo o por una enfermedad general sistémica bajan defensas y de pronto eso se prende y se una manifestación. Pero tuberculosa de un paciente que no necesita no necesitan esperar que tenga un paciente tuberculoso o a veces tuberculoso para sospechar el meningitis. Un paciente mío, o sea, diabético, ¿no? Nunca había tuberculoso. De hecho, se dormía, bien alimentada, pituca, ¿no? Pero diabética. Habría que un complejo primario, ¿quién no? En Perú. Y parece que algo se prendió por la diabetes. Como la tuberculosis asciende las bases, ¿no? Tiende a provocar
También puede ser la meningitis bacteriana, pero la tuberculosa tenganlo más presente, porque el paciente con meningitis tuberculosa puede, luego de haber salido ya del cuadro clínico, venir, ¿no? 3 meses después que ya está de alta, ya no tiene nada. Y a la vez, no sé qué le pasa, está como ido, como que se siente ahí sentado, ¿no? Si es una persona mayor, sonó, porque dice, creo que le ha dado Alzheimer, ¿no? Entonces, ayer les hablé de causas de demencias tratables y una de ellas, ¿no? Es la hidrocefalia de atención coronal. O sea, como su nombre dice, ese bloqueo que no llega a romper la atención coronal, no es un bloqueo, sino es un bloqueo de disminuye la reabsorción, hincha, y al comprimir el cerebro, baja el funcionamiento de la coronal. Esto igual que lo que dijimos ayer con la realidad. Ustedes lo diagnostican, le ponen una válvula y el paciente regresa con nosotros. Tengan presente esta complicación de hidrocefalia de atención. Las meningitis tuberculosas no son las únicas manifestaciones clínicas de la tuberculosa. También hay tuberculosis, hay radiculopatía tuberculosa, hay paraplegias o polipalesias por arteritis tuberculosa. Eso también lo quiero subrayar. Como la tuberculosis gigantopatógena puede inflamar la arteria, porque llega, ¿no? Y provocar arteritis. Y puede que ustedes tengan un paciente con meningitis tuberculosa, lo tienen ahí hospitalizado, y vienen al cuarto día y les hacen una hemiplegia. Pucha, qué pila, es una célula, ¿no? Hay una arteritis. Exámenes muestran, digamos, como lo mismo, ¿no? Así como la sangre puede provocar más espasmos, como el resto de la actividad, la inflamación con mayor razón puede provocar arteritis oclusiva y provocar. Entonces, en ese sentido, y cuando ustedes estudian, por ejemplo, causas de enfermedad vascular cerebral aguda isquémica en jóvenes, va a encontrar que las arteritis y las arteritis tuberculosas son una causa que se describe. No digo que sea la más frecuente, pero existe. Tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad en el hospital de recibir a una chica, ¿no? Que había ido al hospital de la investigadora 2 días antes por una que se repitió. Entonces le dijeron, no, pues aquí tenemos un accidente que fue transitorio, vaya a su casa. Y de eso, 2 días después, nuevamente con un obvio, un día una chica de muy frecuente, pues, no, se queda, la evaluamos, hicimos una función lumbar y ya había implementos, la fotografía de todavía enseñado lo que parece, ya era una arteritis, pero también un poco conocida. Pero hay otras formas, ¿ya? Sección regular, formas estrategias, tipos de cerebro mecánicos. Estas son arteritis, infartos, como les decía, inicio insidioso, inespecífico, febrícula, mialgia, puede pasar desapercibido. Cefalea, irritabilidad, entonces puede ir confuso, ¿no? Compromisos neurocraneales, de oculomotores, ¿no? De oculomotores. Puede haber hipertensión craneana. Y aquí nuevamente el cuadro en la tuberculosa, por ejemplo, miren, células 50 a 300, a predominio de mononucleares. La otra era 1000 a 10.000 a predominio de polimorfonucleares, 20, 50 predominio de mononucleares. Igual consumo de glucosa, etc. Aquí también se puede hacer pruebas de PCR, hay una prueba que se utilizaba desde la medicina de las horas, pero le ha quedado aislar, cultivar, precar, para comenzar demora un montón, ¿no? Y hay que tener una buena técnica, porque en realidad no
inferen un BK positivo en líquido para decir efectivamente. Más a ver casos en los que van a tener que decidir iniciar tratamiento anti-tuberculoso, así como a veces hay que decidir iniciar tratamiento contra la bacteria bacteriana aguda. Claro, con la diferencia de que la bacteriana aguda pues puede durar varias semanas, pero de tuberculoso te va a durar 10 meses, un año. Entonces, cuesta más esa decisión, a veces lo hemos tenido que hacer, pero con todas las pruebas tenemos que encargar cada vez sobre el fenómeno. Ese es un esquema de tratamiento que es fácil de usar, sin contar lo que seguimos usando, ¿no? Que más o menos está adaptado todo lo que hoy la persona de la salud está recomendando a los países que tengan incidencia. Como ven ustedes, 4 drogas en los primeros 2 meses y luego los siguientes 6 a 10 meses, 2 dosis. En neumología, seguramente el programa de tuberculosis es de 4 drogas o de 3 o 12 y después, qué sé yo, 3 meses de 2 drogas. No es suficiente para meningitis tuberculosa. Al principio teníamos ese problema, ¿no? El problema de tuberculosis no existía y gracias a Dios tenemos buenos médicos, como la María Herrera, que entendía que no era lo mismo una tuberculosis pulmonar, una tuberculosis meningia, y autorizaba ese tema y a eso sustentaban las autoridades porque se estaba dando por eso de la recreación. La mortalidad es a 20%, sobre todo con el tratamiento tardío y las secuelas que preguntas sobre esto. Y finalmente, enfermedades virales, como las clases del sistema nervioso, donde nuevamente voy a enfocar en más importante, y es por ejemplo, la clase anterior, citotocosis, meningitis virales, de lo más benignas, se curan solas, y vamos a rabia, sí, de una dieta y si no quieran llegar a las vidas completas para poder organizar. Los virus, ya, en realidad hasta acá son bacterias. Los virus son distintos. Porque las bacterias entran al organismo y crecen, se multiplican y les hacen daño. Los virus, digamos, atacan de otra manera. Porque los virus son elementos de ácido nucleico, ¿no? Que para poder hacer daño tienen que entrar a una célula y replicarse dentro de ella, utilizando su maquinaria para hacer daño. En otras palabras, los virus son como caballos de Troya, que se meten dentro de la célula para hacer algo con la célula. Los efectos producidos tienen que mirar a otra célula, ¿no? Y eso provoca que esto vaya creciendo, Entonces, los virus, a diferencia de las bacterias, no crecen, se ensamblan. Eso es de un libro de virología, ¿no? Entonces, se ensamblan, se meten en las células, ¿no? Alteran su membrana celular, o las destruyen, se meten dentro y las destruyen, ¿no? Y pueden provocar efectos distintos. Pueden destruir las células, pueden inhibir o acelerar la fase de crecimiento de las células, o pueden alterar accidentalmente la membrana de las células. Miren, este es un texto de virología de 2000. Pero, ¿no se imaginan todo lo que explica esto de los problemas virales del pasado?
y del presente incluyendo el código, ¿no? Porque, claro, ejemplo de un virus que ingresa a la célula la destruye, la poliomielitis, el virus de la polio, así como el de meningococo, tiene apetencia para la meningitis, el virus de la polio tiene apetencia por la anterior de la espinal, llega allí y la destruye. Y el paciente se queda con una parálisis, no solo con parálisis, con una atrofia, porque recuerden que la neurona motora, la segunda neurona, es el centro trófico, ¿no? Que hace que el músculo crezca y que el hueso crezca. Entonces los niños con polio, en las fotos, no quieren que puedan ver niños con polio, aunque con esta base de la activación de repente van a terminar viéndolos. Esto de la índice de una célula por el virus. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, inhibición o aceleración de su tasa de crecimiento. Ergo, las células afectadas pueden atrofiar, digamos, esa masa celular o multiplicarla. ¿Y qué pasa cuando una célula se multiplica? ¿Qué es eso? Una neoplasia. Entonces, ¿será que los virus provocan neoplasias? ¿No? De hecho, en enfermedades como SIDA, ¿no? De pronto aparece mayor incidencia de linfoma, ¿no? Por eso, una de las hipótesis que no es la única, obviamente, de factores que tienen que ver con el cáncer es el virus, el papilomavirus, en fin. Entonces, y sí, porque uno de los mecanismos es inhibición o aceleración de su tasa de crecimiento. Y la tercera es alteración antigénica de la ambiente integral. Y justo estamos en un caso, la semana pasada o esta semana, no recuerdo, viendo un paciente con Guillain-Barré, ¿no? Y el Guillain-Barré es una enfermedad, como ustedes saben, desminimizante, en la cual de pronto el organismo ataca la mielina periférica y destruye los órganos. Ese daño es porque el organismo desconoce su mielina. En algunos casos de manera idiopática, pero en la mayor parte de los casos debido a un virus que altera la membrana, ¿no? La convierte desconocida y susceptible de ser atacada. Y por eso es que la maestra de neurológica la tenía yo, pero la va a dar el doctor Romero. Van a ver que en el SIDA, lo que más conocido es la demencia, obviamente las infecciones oportunistas, pero también va a encontrar Guillain-Barré. No solo Guillain-Barré, o sea, poliarrectolitis inflamatoria aguda, sino también poliarrectolitis inflamatoria crónica, ¿no? Porque este mecanismo de los virus de alterar la actividad genital se da. En el COVID también se dio. En el Zika se da. En chikungunya se da. Entonces, miren, estos tres mecanismos de biología de hace 25 años están presentes, ¿no? Entonces, ¿cómo entra un virus al organismo? Uno, inoculación por la sangre, ¿no? En este caso por artrópodos, por eso es de que hay muchas enfermedades causadas por mosquitos, pero también por transfusión. Así como la hepatitis se consigue por transfusión, el SIDA se consigue por transfusión. Entonces, sí, también los virus entran por inoculación. Por vía respiratoria, todos los virus que conocemos, ¿no? Los influenza. Por vía entérica, la polio. Por vía venérea, el VIH, otro virus, ¿no? Y por vía transplacentaria, ¿no? Parte del problema macabro del SIDA es cuando las madres gestantes, digamos, tienen este problema que tienen VIH y sus hijos pueden heredar, no heredar, sino ser contagiados transplacentariamente por VIH. Por eso, ya con el tratamiento antirretroviral, esto se ha, gracias a Dios, reducido muchísimo.
Bueno, y una vez que ingresa el virus al torrente sanguíneo, ¿cómo llega el virus? Sí, puede llegar por vía hemática, pero no es por mejor. En el caso de los virus, no solo puede llegar por vía hemática, sino también por vía neural, ¿no? La rabia, por ejemplo, nos muestra un perro aquí y dice que cuando más cerca a la cabeza te muerde un perro con rabia, te mueres más rápido. Porque claro, el cuerpo te sube con los nervios. Y obvio, de aquí a acá no es nada. Y te mata. Y el factor por factores que finalmente termina siendo igual. Así era. Si pudiéramos digamos, resumir cómo son las enfermedades virales del sistema nervioso, pues digamos, enfermedades virales agudas y enfermedades virales crónicas. Las agudas, meningitis aséptica, que es super light, ¿no? Se autolimita. Y lo mismo, el cuadro clínico igualito que el otro, solo que ahí se comporta como una meningitis bacteriana aguda, pero hacen lo que son lumbar y encuentran unicélulas. Apelominos mononucleares, no polinucleares. No hay consumo de glucosa, porque no es una bacteria. Glucosa, en el monito de donde está la diferencia en el líquido, lo pueden ver. Entonces, encefalitis, que es a lo que nos vamos a referir en esta sesión, y algunas con neurotropismo especial como la rabia, el tesóster, ¿no? Que tienen también sus propiedades, que por aquí los no lo vamos a poder ver. Y las crónicas, dentro de las cuales las más importantes son las causadas por el provirus, que van a ser por el coronavirus. Encefalitis viral aguda. Ese es el cuadro más importante, en realidad. Si en las meningitis hay un compromiso encefálico, porque claro, el líquido denso, digamos, inflama el encéfalo y da sopor, en fin, lo que fuere, es poco. Pero la encefalitis es el encéfalo que se afecta. O sea, los virus se meten a las células nerviosas, de la corteza cerebral, y las inflaman, y las pueden destruir, ¿no? Es el proceso infeccioso donde hay fiebre hay, ¿no? Cefalea, vómitos, compromiso de conciencia, confusión, crisis epiléptica. Decíamos en la meningitis pueden haber, y las encefalitis suele haber. Es más, los pacientes pueden ingresar en estado epiléptico, ¿no? Se habla de estado epiléptico porque pueden iniciar, o sea, crisis que se repiten, puede ser por horas, sin que el paciente recupere la conciencia. Eso, un debut de un estatus epiléptico, debe hacerles pensar en que están teniendo encefalitis. Hay otras causas, pero sobre todo tienen fiebre, conmoción, crisis. Pueden haber sido focales, neumonías. El líquido puede haber aumento de células, puede hablar, y la glucorraquia es normal. O sea, si quieres requerido en encefalitis no es que sea un examen de eso. La tomografía sí nos puede ayudar. Es verdad que puede ser normal, pero pueden haber algunas características de imágenes que nos orientan a pensar en una encefalitis viral de determinada naturaleza. Y es el segundo concepto mencionado. Eso es lo general, de todas las enfermedades. Y si dice enfermedades causas, una de ellas, que es a la que nos vamos a referir en este segmento, es la encefalitis herpética. Que si en realidad me interesa que tengan una idea de reconocerla, es de esta y nada más, ¿no? Porque tiene cierta incidencia de 1 a 3 casos por millón de habitantes, no es que sea una cosa que la van a ver todos los días, pero se presenta. La encefalitis por herpes virus, ojo que es causado por herpes virus labial.
O sea, quienes no han tenido un ente vivo, obviamente hay condiciones para que se den encefalitis, ¿no? Y en menor grado, con el virus tipo 2 se identifica. 30% corresponde a una infección. Entonces, el virus penetra por la mucosa oral, ocular, genital, y de ahí propiamente es transportado por los sensores sensitivos al ganglio trigeminal, y de ahí a los ganglios, y de ahí al cuerpo cerebral, y de ahí al cerebro, ¿no? Permaneciendo latente por largos periodos hasta que se reactiva dando encefalitis. Entonces, está, no está ahí. Pero es poco frecuente, no nos estresemos, no nos neuroticemos de que tendremos encefalitis estratégica, pero sí es verdad que esto es necesario tenerlo presente. El cuadro clínico es muy similar a lo que hemos dicho: fiebre, calidad, trastornos signos focales. El líquido, 40-500 linfocitos por milímetro cúbico, que crece poco. Aquí hay un movimiento diferencial, pero ¿por qué se puede dar en otras encefalitis? Hay eritrocitos. Puede haber aumento de proteínas y puede haber una leve disminución de glucosa. Y claro, se pueden demostrar podemos hacer un diagnóstico a través de PCR si sospechamos de encefalitis estratégica. Pero un elemento, digamos, más orientador es que la encefalitis estratégica, más allá del estatus epiléptico, a veces pueden encontrar ustedes el examen signos focales. Pueden y parece. Y como les digo, al ser líquido extravertido, encuentran una cosa. Y es porque las encefalitis estratégica suelen tener una cierta preferencia por determinadas áreas del cerebro, lóbulo frontal, lóbulo temporal. Y la tomografía puede darnos áreas hipodensas temporales o frontobasales y laterales o laterales que se ven así. Que se ven así. A veces como que suelen descargar. En otras palabras, ustedes encuentran encefalitis sinusales y, digamos, imágenes que muestran una focalización. O sea, que eso es una técnica hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Darle el tratamiento. Y eso es lo único que puede decir que tiene tratamiento. El citograma puede mostrar las consecuencias linfáticas o linfáticas preventas en el temporal. O sea, la focalización, si no es una tomografía, puede encontrar aquí con un electroencefalograma. Y claro, la biopsia confirma la presencia del virus. Y estos son, digamos, estas ondas periódicas en lóbulo temporal, ¿no? En ambos casos, que se pueden ver en este encefalitis estratégica, ¿no? Y en la tomografía la primera. Y claro, en la primera patológica, identificar obviamente los constitución intranuclear, capógrafo por partículas virales, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa que reconozcan esta encefalitis? Porque, a diferencia de todas las demás, tienen tratamiento. Más allá de las medidas generales que están en todos las encefalitis, uno tiene que ver su encefalitis y no es herpes. Si tienen entonces epiléptico, tiene que estar en si hay hipertensión arterial, tiene que bajar la presión arterial, hiperventilación, lo que fuera, ¿no? O sea, mantol, lo que fuera. Medidas generales, ¿no? Pero aquí se puede usar el aciclovir o sus derivados más modernos, ¿no? Por vía endovenosa durante 10 a 20 días, ¿no? Los protocolos se mejoran, no todos estamos en el protocolo de acá, pero se pueden tratar. Es de las pocas enfermedades virales que pueden tratar. Puede ser para el mesoso. Entonces, y es bueno, ¿no? Podemos salvar la vida del paciente. Los pacientes no tratados morían, digamos, el 70% de ellos. Y los que no quedaban con secuelas graves. En cambio, con el tratamiento oral, hay secuelas leves o moderadas y la muerte se ha reducido a 20-30% dependiendo de la rapidez del diagnóstico. Es importante tenerlo presente. Porque el resto de encefalitis que en su texto van a encontrar
son las llamadas encefalitis por arbovirus, ¿no? O sea, virus de ARN que generalmente afectan a pájaros interiores y se transmiten a través de los mucosos nasales. Eso sí lo van a ver ustedes también en noticias periodísticas. Brote de encefalitis en tal sitio de la selva, ¿no? Es una encefalitis arbovirus, ¿no? Suelen sufrir por brotes, verán, no tiene tratamiento específico, ¿ya? Y la prevención se limita al control de vectores, como el tema. Acá hay las características de cada una de estas encefalitis, la sanguínea, equina del este, equina del oeste, equina venezolana, y incluso la evolución. Hay más, japonesa, rusa y hay otras. Ninguna tiene tratamiento. ¿Y qué te caracterizan? Para diferenciarlo, cuando están en su ser uno y quieren publicar un caso, revisen su texto y ven, pero enseñárselos ahora, honestamente, no me parece que tenga mucho sentido. Y finalmente, el Senado nos invita a revisar un tema que no es un virus, pero está en el capítulo de enfermedades virales, que simplemente quiero que lo sepan como una suerte de línea de desarrollo, que son las enfermedades causadas por priones. Porque los priones no son virus, son, digamos, partículas totáceas prácticamente, eso es lo que dije, ¿no? No desencadenan respuesta inflamatoria, ¿no? Y suelen provocar lesiones cerebrales de efecto vacunados confusión. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad de las vacas locas? Se presenta como, y esta es otra característica interesante, ¿no? Se presenta como enfermedades transmisibles y hereditarias. Miren ustedes, ya. Por eso es que sí, digo, sí está bien que lo sigamos poniendo en sílabos, porque qué va a venir después, vamos a ver, ustedes lo verán seguramente después. Su incubación puede ser de 1 a 20 años. La más conocida es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que provoca lesiones difusas, es una causa de una demencia. Creutzfeldt-Jakob se comporta como una demencia, digamos, que puede tener un curso de 1 a 20 años, ¿no? Pero que tiene efecto ganglio basal, cerebelo, por lo cual pueden haber otros síntomas adicionales, pero que esto es lo característico, ¿no? Y ustedes tienen un corte de su cerebro, encuentran que este aspecto vacuolado, por eso se dicen enfermedades espongiformes, ¿no? Una enfermedad espongiforme. Y es lo que ocurre con la vacuna. Pero miren, puede ser hereditario o puede ser transmisible. Han habido colegas que digamos, al ser una persona para tener un tercer ya como se han implicado y obvio que estaban testados por el temor que puede haberse. El cuadro clínico tiene demencia, signos cerebrosos, discernimiento, todo lo que tiene. Y puede evolucionar a la muerte en 1 año o de 3 a 3 años. Pero la incubación puede ser 1 a 20 años. El electroencefalograma muestra completo de ondas bifásicas periódicas generalizadas. O sea, ustedes ya se sospechan, pueden, digamos, aproximarse a un diagnóstico como un electroencefalograma. Pero claro, obviamente la biopsia ayudaría a ver los diagnósticos. La tomografía nos muestra simplemente atrofia cerebral y no existe. No alargamos más este tema para poder dar paso a las preguntas. Y espero que se hayan sentido regresos y no en la meningitis tuberculosa, o después de una hemorragia o después de un accidente de tránsito, que haya tenido hemorragia, pero particularmente en meningitis tuberculosa, o sea, luego de que se ha resuelto el problema, ¿no? Puede pasar 3
4 meses y se presenta este cuadro de y como su nombre lo dice, una falla atención normal. Porque si hubiera un chico de falla con dolor de cabeza, pero no le duele nada. Simplemente como que hablar, por eso hay que pensar 2 o 3 meses. No, 2 a 3 meses. Pide una tomografía simple. ¿Tienes dolorosa? Una tomografía. Obviamente que haces otra vez toda su minimental test para poder verificar que todo lo que pueda hacer clínicamente lo hacen, pero una tomografía que saca parálisis lumbar. O sea, el propio virus llega al pulmón y por eso es que dicen bota espuma. En realidad, lo que pasa es que ya nada del. O sea, toda su nasofaringe, su suero del paladar, no funciona. Y termina muriendo. Como una encefalitis, en realidad, porque finalmente también provoca encefalitis y por eso es que se torna agresivo. Y bueno, ya entonces ahí la vacuna, sí es bueno identificar el uso de la vacuna, si está en una zona médica, digamos, que esos pasos son más regulares. La raya en el Perú se controló bien, pero Bolivia muy mal. En la zona de Cusco se tiende a meter por ahí la raya. En la selva, los ciervos también, digamos, portan la raya. Entonces, ten cuidado, digamos, con el tema de prevenirse, sobre todo dependiendo de la zona donde van, averiguar y verificar que haya toda la información. Muy bien.